Bien, jóvenes, continuaremos y terminaremos nuestra clase. Bien, lo que he hecho ha sido esencialmente reemplazar los datos, si se fijan, en los límites 1 y menos 4, ¿no? Esto para 1 y esto para menos 4. Todo he puesto en función de una base de 6 para poder operar directamente. Y el resultado me da 125 sextos. He hecho uso de calculadora porque de otra manera era bastante complicado. Lo importante de este ejemplo es que nos ha mostrado de que no siempre puedo escoger cualquiera de las dos. En este caso particular estoy obligado a escoger el horizontal. Esto por la continuidad que me da el área de principio a fin según las intersecciones. ¿No ve? Y además, mucho cuidado con los límites. Siendo este el eje negativo, siempre el mayor va a la parte superior y el menor a la parte inferior. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Alguna pregunta? Les escucho si tienen alguna pregunta. ¿Qué dicen? Bien, si no tienen preguntas, seguimos entonces. Y ahora sí vamos a comenzar a repasar todo lo que tiene que ver con derivadas parciales. Déjenme ver un ratito. A ver, derivadas parciales. ¿Qué es una derivada parcial? ¿Se acuerdan? Una derivada parcial es una derivada en varias dimensiones. Nosotros, cuando hacemos una derivada común y corriente, hacemos y igual función de x. Si hacemos en dos dimensiones, esto podría ser, por ejemplo, z igual función de x y y. ¿Lo ve? Si hacemos esta en dos dimensiones solamente, lo que tenemos es una superficie. Aquí está el eje x, aquí está el eje y aquí está el eje z. ¿Lo ve? Entonces, lo que se me ha formado para cualquier función es una superficie. Imagínense que esta es una porción de la superficie. ¿Lo ve? Es una superficie ovalada, un área. Yo voy a encontrar la derivada parcial de z en función de x. La derivada parcial la voy a anotar siempre con esta d medio achatada, ¿no? Se llama el jacobiano. Derivada parcial de z con respecto de x. Si hago esto, lo que estoy haciendo es trazarme un plano en cualquier punto de y, de modo de que y se mantiene constante. Y esta derivada va a ser una tangente a esta curva. En el plano con y constante. Eso es lo que encuentro con una derivada parcial. Si encuentro la derivada parcial de z con respecto de y, ahora lo que estoy encontrando es un plano con x constante. Y ahora lo que voy a encontrar es eso. Entonces, fíjense, ahora voy a encontrar esta recta. La derivada siempre es una tangente a la curva, ¿no ve? En este caso, a esta curva. Entonces, si yo hago una derivada parcial, cualquiera sea esta,
Si derivo con respecto de x, y se mantiene constante. Y si derivo con respecto de y, x se mantiene constante. ¿De acuerdo? A ver, tengo una función x y, 3x al cuadrado por y, más 14xy al cuadrado. Claramente una función con dos variables. ¿Lo ve? Voy a derivar esta función con respecto de x. Si derivo con respecto de x, y se mantiene constante. O sea, y es como si fuera un número constante. O sea, aquí va a ser 3y, es constante, ¿no ve? Por la derivada de x al cuadrado. Por 2x más 14y cuadrado. Y es constante. Por la derivada de x, que es 1. 6yx más 14y al cuadrado. Ese es mi resultado. ¿De acuerdo? Entonces, es por este motivo, ¿no? Por lo que os he explicado aquí. Si derivo con respecto de x, y se mantiene constante. Este fx y es lo mismo que decir derivada de z. Esto es z igual a esto, ¿no ves? Lo mismo. Ahora con respecto de y. Si derivo con respecto a y, x se considera constante. Se mantiene constante la x. Ya, pues entonces, ¿qué va a ser esto? Aquí. 3y. Perdón, hemos dicho ahora con respecto a y, x se mantiene constante. 3x al cuadrado por la derivada de y, que es 1. 1, se queda así. Más 14x por la derivada de y, que viene a ser 2y. Resultado, 3x al cuadrado más 2 por 14, 28xy. ¿Han visto? Eso es nada más. Las reglas de derivación se van a mantener siempre las mismas que hemos aprendido o que ustedes han aprendido en cálculo 1. La regla se mantiene, la regla del cociente, la regla del producto, la regla de la cadena, todo se mantiene. Lo único, si yo derivo con respecto a una variable, todas las demás se mantienen constantes. En este caso particular hemos hecho solamente con dos variables, x y y. Por eso les dije que si derivo con respecto a x, y se mantiene constante. Si derivo con respecto a y, x se mantiene constante. Pero pueden ser más variables, ¿no ve? Puede ser una función b doble f, x, y, z. O puede haber más variables. Solamente si derivo con respecto de una de ellas, todas las demás se mantienen constantes. A ver, vamos a buscar algún ejemplito con eso. Cualquiera. Espérenme un ratito. Vamos a buscar por aquí. Este es muy sencillo. Ejemplo. Cualquiera. Nos vamos a inventar. 4xy menos 6z más 3z al cubo y. X. Listo.
una función claramente de 3 variables. Si aquí le pongo una t más, va a ser de 4 variables. No hay problema. En realidad, solamente se puede graficar hasta funciones con 2 variables. Más variables ya no se pueden graficar, pero existen. Por supuesto que existen, y mucho más en la carrera de ustedes. Por ejemplo, el costo de un cierto producto estará en función de muchas variables. Material, costo de producción, transporte, es decir, esa función del costo puede ser con más de 4, 5, 6 variables, ¿no ve? Y si yo quiero encontrar el valor máximo, voy a tener que derivar en función de todas esas variables, ¿no? Entonces, sí pueden haber muchas variables, pero no se pueden graficar ya. Lo esencial, la derivada parcial de W con respecto de X. Si derivo con respecto de X, Y y Z se mantienen constantes. Entonces, la derivada de X es 1. Esto va a ser 4Y. De Z es constante, 0. Esto es 0. Más de X es 1. 3Z al cubo Y. Listo, eso es todo. La derivada parcial de la función W con respecto a Y. Ahora es X y Z las que se mantienen constantes. La derivada de Y es 1, por tanto esto va a ser 4X. Z es constante, sigue siendo 0, 0. Más Y es la variable y X es constante. La derivada de Y es 1. 3Z al cubo Y. Listo, eso es. Finalmente, la derivada parcial de W con respecto de Z. Ahora, X y Y se mantienen constantes. Este es constante, este es constante. La derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. La derivada de Z, menos 6. 3YX, ¿no? Constantes. La derivada de Z al cubo, 3Z al cuadrado. Esto termina siendo menos 6 más 3 por 3, 9YXZ al cuadrado. Y ese sería mi resultado. Entonces, me imagino que ya han recordado esto. Solamente lo que hago en una derivada parcial es aplicar este concepto. He trabajado aquí en 2 dimensiones y cuando derivo con respecto a X, Y se mantiene constante. Por tanto, estoy trazando ese plano rojo. ¿Lo ve? Y cuando derivo con respecto a Y, X se mantiene constante, es el plano azul. Eso traslado a mis derivadas y manejo el concepto, pues. Cada que encuentro la derivada parcial con respecto a una variable, todas las demás se mantienen constantes. No sé si tienen alguna pregunta. Les escucho. Si me están entendiendo, pónganme el comprendido verde, por favor, entonces. Ya, haremos más ejemplitos. A ver, ahora sí buscaremos algunos interesantes. Esta vez. W x cuadrado menos y cuadrado más z cuadrado. Bonito. Me piden las derivadas parciales. Claramente es una función con 3 variables, x, y z. ¿Lo ve?
Uy. Ya. Derivada parcial de W con respecto de X. Y y Z se están manteniendo constantes. Entonces, yo tengo que fijarme bien cómo voy a hacer esto. Tengo que fijarme bien. Fíjense, esto puede ser lo mismo. Aquí te vamos a escribir. D doble igual 1 sobre y cuadrado más z cuadrado que multiplica a x al cuadrado menos y cuadrado. ¿Lo ve? Esto es constante. Se mantiene constante. La derivada de x al cuadrado, 2x. Y de y cuadrado, 0, porque y es constante. Ah, perdón, x no es constante, es mi variable, disculpen. Este es constante y esto es constante. Por eso podemos separarlo así. Entonces sería nada más que 2x sobre y al cuadrado más z cuadrado. ¿Lo ve? Nada más. Porque esto es constante. La derivada parcial de w con respecto de y. Ahora x y z se van a mantener constantes. Este x y este z, constantes. Este y es variable y este es variable. Si tengo variable en el numerador y variable en el denominador, solamente me resta aplicar la regla del cociente. No hay más, ¿no ve? Tengo que aplicar la regla del cociente porque tengo variables en el numerador y en el denominador. Ya pues, ¿qué dice la regla del cociente? Si se acuerdan. La derivada de la primera por la segunda sin derivar. Menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Sobre la segunda al cuadrado. Eso dice. Entendemos por primera el numerador y por segunda el denominador. ¿De acuerdo? Nada, pues aplicamos entonces eso. La derivada de la primera, a ver, voy a escribir tal cual. X cuadrado menos y cuadrado prima. Por la segunda sin derivar, y cuadrado más z cuadrado. Menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Sobre la segunda al cuadrado. Ya está, ¿no ve? He escrito la regla del cociente aplicado a este ejercicio. Derivo. Estoy derivando con respecto a y, por tanto, vuelvo a recordar que x y z se van a mantener constantes. Por tanto, la derivada de la derivada de x es 0, de y es menos 2y por la constante y cuadrado más z cuadrado. Bueno, sin derivar, no es que son constantes. Menos x cuadrado menos y cuadrado. Ahora sí, la derivada de y, 2y. La derivada de z, 0, porque es constante. Listo. Por supuesto que esto puedo trabajarlo más, ¿no? Multiplicar este por este, esta por esta, esta por esta, y luego sumar lo que tenga que sumar o restar. Pero va a ser mucho trabajo y nos va a quitar el poco tiempo que tenemos. Por tanto, vamos a dejarlo así. En el examen, de hecho, a mí me va a interesar que esté bien derivado, ¿no? Si llegan aquí, ya está bien. Yo lo tomo por bien.
Ahora vamos a encontrar la derivada parcial de b doble con respecto a z. Si derivo con respecto a z, x y y se mantienen constantes. ¿Lo ve? X y y se van a mantener constantes. A ver, esta mi hojita está un poco sucia, voy a cambiar de hoja, chicos. Disculpen. Está mejor. No, otra. Todas están muy sucias, ¿cierto? Bien, derivada parcial de b doble con respecto a z. Ahora x y y se mantienen constantes. Pues fíjense, constante, constante, constante. Mi única variable. Puedo aplicar las reglas del cociente también, ¿no ve? Solamente que estos van a ser constantes, pero puedo. Entonces, podría hacer valer esto que ya escribimos antes. Esta regla del cociente es general, entonces es válida también. Solamente que ahora, como estoy derivando con respecto a z, x y y se mantienen constantes. Por tanto, este es constante 0, este es constante 0. 0 por esto, 0. La multiplicación sería 0. Bueno, esto mejor no debía haberlo puesto porque es con respecto a y. Con respecto a z es 0. Aquí quedaría menos x cuadrado menos y cuadrado. De y 0, de z 2z. Sobre y cuadrado más z cuadrado al cuadrado. Listo. Podemos operar un poquitito más y llegar a una buena solución, pero ya está bien con eso. Ya está bien con eso. ¿Alguna pregunta, chicos? Les escucho. ¿Se está entendiendo? Otro ejemplo. B doble igual raíz cuadrada de x al cuadrado más 4y al cuadrado menos z al cuadrado. Otra vez tengo una variable o una función con tres variables. Me están pidiendo que calcule esta integral y además podría calcular en un punto, en el punto 2, 1 menos 1. A ver, me están pidiendo que esta derivada parcial, por ejemplo, con respecto de x, la calcule en el punto 2, 1 menos 1. Es lo mismo, ¿no ve? Solamente que voy a derivar y luego voy a reemplazar en este punto. Además, vamos a calcular la derivada parcial de b doble con respecto de y la derivada parcial de b doble con respecto de z. Esta sin puntos. Solamente esta vamos a colocar en un punto. Nada, pues. Derivo. Esto es lo mismo que decir x al cuadrado más 4y al cuadrado menos z al cuadrado a la 1 medio. ¿Lo ve? Esta es una función compuesta. Por tanto, si es una función compuesta, entonces debo aplicar la regla de la cadena. La derivada parcial de b doble con respecto de x va a ser función compuesta. 1 medio x al cuadrado más 4y al cuadrado menos z al cuadrado a la 1 medio menos 1.
a la menos un medio, por U', por la derivada de esto. Como es derivada con respecto de x, y y z se van a mantener constantes. Por tanto, de este 0 y de este 0. La derivada de x simplemente es 2x. ¿Ya está? Además, me han pedido que evalúen el punto 2, 1, menos 1. Este 2 se va con este 2. Resultado, esto me da 2, perdón, con este 2, no con el x. X sobre raíz cuadrada, este menos un medio pasa al divisor, ¿no ve? De x al cuadrado más 4y al cuadrado menos z al cuadrado. Igual. X vale 2. 2. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado. 4. Y vale 1. Más 4. 4 por 1, 4. Z vale menos 1. Pero menos 1 al cuadrado es 1. Menos 1. Está bien, ¿no ve? Ya. 2 sobre 4 más 4, 8, menos 1, 7. Ese es mi resultado. ¿Alguna pregunta? Pues fíjense que lo único que estoy haciendo es aplicar las reglas de derivación, nada más. Exactamente como hemos aprendido en cálculo 1. Solamente que ahora voy a mantener constantes las otras dos variables. La derivada parcial de W con respecto de Y. Ahora son X y Z las que se mantienen constantes. Aquí tengo mi función transformada a lo que necesito. Entonces va a ser lo mismo. Un medio X al cuadrado más 4y al cuadrado menos z al cuadrado. Todo a la menos un medio, ¿no? Por U'. Ahora, como es con respecto de y, x es constante, por tanto este es 0. Z es constante, este es 0. Y esto va a ser 8y. Ya está. 2 se puede simplificar con este 8 y aquí me queda 4. Si quiero escribir de otra manera, hasta aquí estaba bien. Pero puedo escribir 4y sobre raíz cuadrada de x cuadrado más 4y cuadrado menos z al cuadrado. Fíjense que al final resulta bien sencillo hacer esta derivada. ¿A ver? Finalmente, la derivada parcial de W con respecto de Z, igual, el mismo procedimiento, regla de la cadena. Nada menos un medio. 0, 0 de Z, menos 2Z. ¿No ve? Este 2 se va con este 2. Resultado menos Z, así también puedo escribir por si acaso. X al cuadrado más 4y al cuadrado menos z al cuadrado a la menos un medio. Escribirlo así o escribirlo así es exactamente lo mismo. Eso es, chicos. Miren, nos quedan unos 6 minutos más o menos de clases. Vamos a dejarlo aquí. Yo espero que mañana más de sus compañeros se incorporen a clases. Entiendo que tienen que trabajar. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo aquí. Mañana hacemos la última clase y vamos a continuar con este repaso. Pero mañana yo quisiera que me hagan preguntas. Si desean repasar también integrales,
me dicen. Si tienen alguna derivada en particular que quieran resolver, me dicen. Mañana vamos a repasar derivadas parciales de orden superior y todo lo que quieran ustedes. Va a ser nuestra última clase mañana, antes del examen final, que viene a ser el sábado 11 de diciembre. ¿A ver? Sí, sábado 11 de diciembre y va a ser presencial. Entonces yo le voy a esperar en el aula, no me acuerdo bien ahorita qué aula es, pero es la misma que hemos estado pasando clases. Bueno, clases a las que ha asistido solamente una de sus compañeras, nada más. ¿No? Listo, chicos. Quedamos aquí entonces y nos veríamos mañana. Muchas gracias, pues, y hasta mañana. Cuídense, por favor, está lloviendo. Hasta mañana, jóvenes. Voy a cortar nuestra comunicación. Hasta mañana. Hasta mañana.